Bendecido sea el nombre del Señor. Damos gracias al Eterno por su gran amor y su misericordia. Continuamos con el segundo capítulo de Éxodo. Estoy un poco mala de salud. No he podido hacer los videos, el estudio en vivo, porque el enemigo ha puesto interferencia. Pero fiel es Dios, que nos mantiene firme y nos va a respaldar hasta el fin. Gloria al Señor. Vamos a hacer una pequeña oración, dándole la bienvenida al Espíritu Santo, que sea Él que ministre en nuestros corazones, en nuestras vidas, que prepare en nosotros el entendimiento para que podamos entender lo que Él quiere revelarnos a través de su palabra. Amén. Gloria al Señor. Amante Padre que estás en los cielos, te damos la gracia, la gloria y toda honra. Sabemos que tú eres omnisciencia, tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que tenemos hambre de tu palabra, de tu entendimiento, de tu presencia, Padre. Pero en este momento estamos aquí, Padre eterno, esperando que tu Espíritu Santo ministre en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que toda palabra humana, toda humanidad se aleje de nuestras vidas, y que seas tú como espada de doble filo traspasando nuestros entendimientos, nuestros corazones, y nos enseñe más allá de lo que nuestra capacidad humana puedan entender. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, porque sin ti es imposible poder comprender tu palabra. En el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra y toda alabanza. Amén. Gloria a Cristo. Dice, nacimiento de Moisés. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Y colocó ella el niño y lo puso en una carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la librera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que dijo: de los niños de los hebreos es este. Gloria al Señor. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarle una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón: lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque del agua te saqué. Gloria al Señor. Este capítulo 2 tiene tantas maravillas y profundidades, mire, que es imposible nosotros detallarla en este pequeño estudio que estamos haciendo, gloria al Señor. Vamos a ampliar un poco más el conocimiento, pero esto es profundo. Dice la palabra que Moisés escribió: de la familia de Leví tomó una mujer de una hija de Leví. Moisés aquí no especificó sus raíces, no dio nombre de padre, no dio nombre de madre. En el capítulo 6, versículo 20, dice la palabra: Amram tomó por mujer a Jocabed. O sea, Amram se llamaba el padre de Moisés y Jocabed la madre. Pero más adelante Moisés aquí quería especificar su nacimiento, no quería desligarse, gloria al Señor, de lo que él quería darnos a entender, de cómo Dios había obrado en su vida para su nacimiento. Dice que ya aquel rey había dado el veredicto, gloria al Señor, había promulgado un decreto. Se dice que fue Tumósil aquel que dio el decreto, Tumósil 1, gloria al Señor, en que había dado aquel decreto de que los niños tenían que darle muerte. Pero había una mujer valiente, había una mujer, Jocabed, valiente, la madre de Moisés, que no escuchó ni se llevó de la circunstancia, de las consecuencias que a veces estamos pasando por diversidades. Ella dijo: hay
una promesa en mí que crece y esa promesa debe nacer. Gloria al Señor. Y dice la palabra que la soberana naturalidad de Dios estuvo ahí. Mire, fueron tantos los milagros que Dios hizo, porque como una mujer que esté embarazada, nadie se dio cuenta o porque sabe que la envidia existe de todos los siglos. ¿Y cómo va a ser que yo viendo que mi hijo me le quiten la vida y yo viendo que aquel está embarazada y nace el niño y el rey no se da cuenta? Nadie escucha. El rey, no hay un chismoso que le cuente al rey. La mujer dio a luz. Alguna partera le hizo el parto y si no se le hizo una partera, pues lo dio a luz sola. Gloria al Señor. El niño gritaba. Tal vez el niño le dio fiebre. Nadie escuchó los gritos. Oye, que cuando Dios está en el asunto, mira, había una cobertura bajo aquella promesa. Porque cuando nosotros en medio de la circunstancia decidimos creerle a Dios, entonces la soberana naturalidad de Dios viene y cubre nuestra vida. Dice la palabra que ella lo vio hermoso. Ella dijo, esta promesa es mía y no hay diablo que me la quite. Esta promesa tiene que nacer. Dice que ella lo ocultó, pero no fue ella, sino que ella decidió. Si tú decides creerle a Dios, al poder de Dios, Dios va a obrar por arriba de la circunstancia. Ella desobedeció al rey y sabía que eso podría traer consecuencia, muerte. Pero ella no le tuvo temor a Dios, sino que al rey. Ella le tuvo temor a Dios y obediencia de que no iba a cometer aquel pecado o no se iba a dejar intimidar de lo que el rey dijera, sino que había una promesa en ella que estaba creciendo y tenía que nacer. Gloria al Señor. Y hay una cobertura porque hay una promesa en la vida de Moisés. Y cuando hay una promesa, si recuerdan que cuando Jesús, el nacimiento de Jesús, el enemigo también quiso intervenir. El enemigo todo el tiempo va a intervenir en nuestras promesas, en nuestros hijos, nuestra familia. Gloria al Señor. Pero cuando decidimos creerle a Dios, mire, no hay tormenta, no hay dificultades, sino que aprendemos a caminar por arriba de la tormenta. Aquella mujer, Jocabed, aprendió o caminó por arriba de la tormenta, en medio de la muerte. Ella dio a luz un hijo. El hijo gritaba, tal vez. Hubieron personas alrededor y la cobertura de Dios estuvo ahí. Qué lindo. Y dice la palabra que llegó un tiempo después de 3 meses que ya el niño no se podía ocultar su nacimiento. Pero ella fue sabia. Otra vez la mano de Dios obrando, le dio un indicio, o sea, el corazón de madre. Y cuando usted decide ir por lo suyo, mire, hermana, mire, usted rompe toda piedra, toda dificultad, porque eso es fe, creerle a Dios por arriba de todo. Dice que ella hizo una arquilla, o sea, ella hizo una canasta, vamos a ponerle así, y la calentó porque la iba a poner sobre el agua para que flotase y no se hundiera el niño. Dios le dio la capacidad. Dios siempre nos da la solución a los problemas. Hay una salida siempre. Lo que pasa es que a veces nos dejamos envolver. Hubieron muchas madres que perdieron sus hijos. Gloria al Señor, porque a veces nos falta un poco de valentía. Nos dejamos intimidar por la circunstancia, por las situaciones que el enemigo nos hace afrontar. Pero dice la palabra del Señor que hubo una mujer valiente que dijo, hay una promesa que crece en mí y tiene que nacer. Y dice la palabra que ella hizo aquella arquilla de junco y la calefateó. O sea, la calentó y la preparó para que no se hundiese ni para que el niño se le metiese agua y para que tuviera calientito. Pero mira, no tan solo eso. Su hermana María, gloria al Señor, la hermana de Moisés, dice que ella, cuando la madre la tiró por el carrizal, la orilla del río, da el caso. Porque no es un caso, en Dios no hay casualidad, sino propósito. Dice la palabra, en ese mismo momento iba la hija de Faraón a bañarse el río. Oye bien, entonces la hermana fue a ver a dónde iba a parar su hermano. Oye, un río que va bajando con un canasto, eso es chipiao que va en el agua. Pero ella fue y corrió detrás de aquella promesa, detrás de aquella bendición, porque es que lo bueno es no darse por vencido, es no rendirse. Gloria al Señor. Y esa hermana fue, y donde fue a parar fue que en el mismo momento Dios obró y permitió que la hija del faraón fuera al río a bañarse y viera las canastas y buscara la canasta, mandara a sus siervos a buscar la canasta. Y no tanto eso, después que ella abrió, ella reconoció que era un hijo de un hebreo y no se lo llevó a su padre para que lo matara o no hizo, sino que yo me imagino que aunque si no era madre,
ese sentimiento le nació, gloria al Señor, porque Dios estaba en el asunto. Y ahí mismo apareció la hermana y le dijo, yo le voy a buscar una mujer para que le críe ese niño. Y dijo, vete y búscalo. Oye, y la quien le buscó fue a su misma madre, aquella madre que daba por perdido tal vez su hijo, pero Dios estaba obrando. A veces nosotros damos por perdida la bendición, a veces nosotros creemos que Dios se ha olvidado de nosotros o que no hay solución al problema. Pero Dios está obrando. Dios siempre aparece el momento justo. Ahí apareció en ese momento aquella hija de Faraón a bañarse al río. Podía irse a otras horas, pero esa fue la hora que Dios determinó de que era el momento de Moisés. Gloria al Señor. Tenía que vivir esa promesa. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor que en ese mismo momento la hermana dijo, yo te voy a buscar a aquella madre, aquella nodriza de las hebreas. Y resultó que sea su misma madre. Moisés no se crió con una hebrea desconocida. Moisés se crió con su misma madre que le iba a inculcar la palabra, iba a crecer en amor. Por eso fue que aunque Moisés estuvo, tal vez la Biblia no habla de la adolescencia de Moisés, nada de eso, no da mucho detalle, pero según vemos el relato, o sea, vemos la vida de Moisés, aunque sí él estuvo en el palacio, él nunca se caracterizó como un egipcio, sino que sus raíces, su sangre, o sea, él fue formado con mucho amor y Dios ministraba, Dios abría su corazón. Aquella madre se dedicó porque sabía a dónde Moisés se iba. Como madre, nosotros tenemos el compromiso de enseñarle a nuestros hijos el buen camino, de dirigirlo. Y cuando llegan a lugares donde el enemigo le tiene trampa o lugares difíciles, se van a acordar. Por eso dice la palabra, instruye al niño en tu camino, en su camino, y aun cuando sea grande, no se apartará. Siempre habrá ese temor. Moisés nunca se sintió un egipcio, sino se sintió siempre un hebreo. Gloria al Señor. Él estaba en el palacio, pero su corazón pertenecía ya a los esclavos. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor que aquella madre fue y se llevó su niño y le dijo, críamelo. Oye, decirle a su misma madre, críamelo, como que es tuyo. Pero Dios tenía un plan más grande. Gloria al Señor. El corazón de Moisés quedó apegado a su verdadera madre. Gloria a Dios. Y dice la palabra que cuando el niño creció, ella se lo trajo a Faraón. Qué triste tuvo que ser para esta madre traerle algo que era de ella y entregárselo a otro porque no podía revelarle la verdadera. Pero ¿qué es lo que no hace una madre por amor? A veces sacrificamos cosas por nuestros hijos y vale la pena. Como hizo esta mujer valiente, que fue y le entregó a su hijo, pero ya lleno de conocimiento, lleno de sabiduría, le inculcó. Dios permitió todo eso. Él no se crió en Egipto, en el palacio, sino que se crió con una madre hebrea, con su propia madre. Gloria al Señor. Dios no le quitó ese privilegio a su madre porque había una madre que había decidido creerle a Dios. Gloria al Señor. Entonces fue ahí donde le puso a Moisés, que significa sacado del agua. Gloria al Señor. Y yo hablo un poquito rápido, hermano, y le detallo poco porque porque es que tengo poco tiempo. Dice la palabra que Moisés, estando ya adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. En Hechos 11:24 dice eso. Gloria al Señor. Qué lindo que aunque si Moisés tenía una educación por los egipcios y había aprendido tanto, la educación más grande, el amor de madre, de una madre dedicada. Gloria al Señor, que le había inculcado a su hijo los verdaderos valores de la familia. Gloria al Señor. Y dice la palabra que él más tarde, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Gloria al Señor. Esa vez yo estoy aquí, pero no es aquí donde pertenezco, sino que yo pertenezco ahí. A veces, yo misma estoy en lugares y puedo predicar en una iglesia, puedo predicar en cualquier lugar grande, pero mi corazón no pertenece ahí. Mi corazón pertenece donde están los drogadistas, donde están las prostitutas, donde están
los alcohólicos. Ahí pertenece mi corazón, porque es ahí donde yo me siento, es ahí donde me identifico, es ahí donde Dios me quiere. Gloria al Señor. Entonces dice la palabra en versículo 11, vamos a leerlo rapidito porque ya está un poquito largo el video. Dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y lo vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a los dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y la echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y la defendió y dio a beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él le dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ella respondió: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón. Y él le dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio un hijo y le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Gloria al Señor. Dice la palabra que Moisés salió. Ya Moisés estaba en el palacio del rey. Y él salió, y cuando vio que sus hermanos hebreos, donde él había crecido, de donde él pertenecía, donde su corazón estaba colegado, aunque él sí lo tenía todo, él no se sentía identificado con la abundancia, sino se sentía identificado con su raza, con lo que él era. Qué bueno y cuando nosotros no perdemos nuestra identidad. Moisés nunca perdió su identidad, aunque haberlo perdido, lo tenía todo en ese momento. A veces Dios nos eleva en lugares altos y nos lleva a la cima y nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Y empezamos a cogernos la gloria y a ver nuestros hermanos más pequeñitos que nosotros y los ignoramos. Pero qué lindo es, porque Dios conoce los corazones. A veces Dios hay cosas que nos lo da porque sabe que nuestro corazón se van a perder. Gloria al Señor. Pero dice la palabra que cuando Moisés vio la dura tarea, ya a Moisés le correspondía esclavizar a los hebreos también, porque que él era egipcio prácticamente, pertenecía al palacio real. Pero dice que cuando él vio, yo me imagino que su corazón se conmovió. Así cuando nosotros vemos que hay alguien que está en la droga, en la prostitución, que vemos que lo hemos perdido, veo un hermano que cae, qué lindo es cuando tenemos misericordia y nos recordamos de dónde tuvimos un día y de dónde Dios nos sacó y lo que Dios hizo con nosotros, y en vez de juzgarle y en vez de señalarle y decirle: tú estás ahí, tú debes salir, debemos recordar que nosotros también estuvimos ahí, que por la misericordia del Señor hoy estamos aquí en su camino. Gloria al Señor. Pero muchos nos olvidamos. Moisés no se olvidó. Qué lindo es tener un corazón agradecido, un corazón que no olvide su pasado, por así decirlo. Y dice la palabra que cuando él vio que uno de los egipcios golpeaba a uno de sus hermanos, él se molestó y agarró y lo mató. ¿Sabe que Moisés tenía un buen carácter? Moisés tenía un carácter un poco fuerte. Y Dios lo eligió así, con ese carácter, porque dice la palabra que Él se perfecciona en nuestras debilidades. Todos tenemos carácter diferente y Dios nos elige conforme a su voluntad. Gloria al Señor, porque Él sabe lo que quiere hacer. Se necesitaba un hombre de carácter para sacar el pueblo de Egipto. Gloria al Señor, de la esclavitud. Y Dios eligió a Moisés, aún sabiendo sus debilidades. Es que Dios no hace excepción de persona. Él conoce lo que hay aquí. Y Él conocía el corazón de Moisés. Y dice la palabra del Eterno, gloria a Dios, que al próximo día entonces habían 2 hebreos peleando.
Y en vez de ellos calmar las cosas y reconocer que estaban actuando mal, lo que le dijeron, pero tú eres un asesino, tú te has creído ahora el gran papá de la historia. Recuerda que ayer mataste a un egipcio, me piensas matar aquí a nuestro ayer. Le faltaron prácticamente el respeto a alguien que podía tener la autoridad, porque recuerda que Moisés ya estaba como hijo de la hija de Faraón. Pero ellos sabían que él era hebreo, gloria al Señor. Y me imagino que también fueron con el chisme donde Faraón. Ahora el tiempo de Dios de procesar a Moisés. A veces estamos en lugares altos y Dios nos lleva para hacernos entender por qué Él nos saca de ese lugar. No es el lugar donde pertenecemos. Dios nos quita cosas para entregarnos cosas mejores. Y ya Él se debió a Moisés en el primer acto, que tenía un corazón demasiado bueno y que tenía la capacidad de libertar su pueblo. ¿Por qué? Porque Él vio el maltrato y no estaba bien. Gloria al Señor, como su pueblo estaba maltratado, el pueblo del Señor. Dice la palabra que cuando él se dio cuenta que ya su vida corría peligro, entonces escapó. El rey quiso matar a Moisés, pero ahí tuvo la misericordia del Señor. Cómo Moisés escapó de delante del ejército de Faraón, cómo escapó de Egipto. Él escapó porque en la misericordia de Dios, el ángel de Jehová estuvo acampando alrededor de él y lo cubrió porque tenía un plan con él. A veces nos vemos en situaciones difíciles, en lugares donde pensamos que no vamos a salir, que solo la muerte nos espera, pero la sobrenaturalidad de Dios está con nosotros y nos cubre de todo mal. Es porque cuando Dios tiene un plan con usted, mire hermano, el enemigo ya sabía desde antes de Moisés nacer que venía ese libertador, porque había una palabra. Recuérdense que cuando el Señor habló con Abraham, le dijo: mira Abraham, este pueblo será esclavo 400 años. Pero estate tranquilo, Abraham, que de ese pueblo también yo me voy a encargar. O sea, la venganza será para mí. Yo lo voy a juzgar a ellos. Por eso fue que aconteció todo lo que aconteció más adelante. Y dice la palabra del Señor que cuando Moisés huyó, gloria al Señor, se fue oyendo a Madián. Madián eran los madianitas, que eran descendientes de Abraham y de Cetura. Gloria al Señor. Una concubina de Abraham. Dice que ellos se habían asentado en la península arábica. Y dice que a lo largo de las costas del oriente del Golfo Alaska. Gloria al Señor. Dice que él se fue a ese lugar, a Madián. Y dice que estando sentado junto al pozo, yo imagino que Moisés estaba pensando: ¿quién me mandó a meterme en ese asunto? Mira ahora cómo estoy perdido, podía tenerlo todo. Pero él no había dejado su identidad. Él reconocía que si él estaba en el palacio, no pertenecía a ese lugar. A veces Dios nos pone en lugares y a veces vamos a lugares en los cuales no pertenecemos, no nos sentimos identificados. Y llega un momento en que Dios tiene que sacarnos de ese lugar. Y Dios nos lleva para que nosotros veamos que no es ahí donde pertenecemos. A veces nos vemos en la precariedad. Y a veces Dios nos bendice con cosas. Pero vemos que no es. Esa no eres tú. Ese no eres tú. Esa no soy yo. Y entonces Dios permite que nos veamos en esa situación para que nos demos cuenta que a veces pedimos en vano, que a veces no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios tiene cosas mejores que tener mucha abundancia, porque el nombre de Moisés hasta hoy es grande para nosotros, los hijos de Dios. Gloria al Señor. Y dice la palabra que Moisés se fue a Madián, y cuando estaba junto al pozo, tal vez desesperado, dice que vinieron 7 hijas del sacerdote de Madián, vinieron a sacar agua a la pila. Este hombre, Jetro, Reuel, también conocido como Jetro, podría haber sido un adorador del verdadero Dios, aunque sí, él estaba en un lugar idólatra, gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor que estas mujeres, este hombre no tenía hembra, sino tenía 7 hijas, por lo cual ella era
la pastora de las ovejas de su padre, porque recuerden que en aquellos tiempos la Biblia habla de los hijos de Moisés, de Abraham, de Isaac, de Jacob, habla de los varones. Las hembras, las mujeres antes no eran muy mencionadas. Jesucristo cuando vino nos dio un valor sobrenatural a las mujeres que nosotros no teníamos en la antigüedad, sino que en el Nuevo Testamento Jesucristo nos envolvió también. Por eso es que hay muchas personas que se molestan cuando nos ven a nosotras predicar la palabra y nos ven a nosotras desenvolvernos adorando al Señor, porque Cristo nos dio un valor, mire, un valor que es una cosa que estoy eternamente agradecida por este privilegio que Él me ha dado de poder decir: tú eres santo y yo te amo, con libertad delante del hombre y delante de todo el mundo, sin importarme lo que digan. Gloria al Señor. Y dice que él no tenía varón, por ende el trabajo que le correspondía al varón lo tuvo que hacer su hija mayor. Pero dice la palabra que al ella ser indefensa y no tener un pastor, alguien que la secunde, alguien que la cuide, gloria al Señor, los pastores, ellos tenían que esperar que los pastores que vinieran del otro rebaño, que bebieran agua a sus ovejas y que ellos terminaran y hicieran todo lo que se... Entonces, para después ya tener la oportunidad, porque eran hembras, eran mujeres. Gloria al Señor, las mujeres somos más frágiles, más indefensas. Gloria al Señor, aunque si uno había cogido el lugar del hombre, no era lo mismo. Dice que cuando ellos llegaron, ellos trataron de hacer lo mismo y de echarla de allí. Y nosotros somos los que tenemos que hacer y tomar el mando y hacer. Como hay muchos hombres que dicen: ¿qué haces tú predicando la palabra? Tú eres mujer, a ti no se te lícito. Predique la palabra y hable de Cristo, del poder de Dios, ensalte el nombre del Señor, porque si el hombre no lo hace, es como hizo Débora. A ella no podía ser pastora, porque eso era un trabajo de hombre. Pero si no había hombre, tenía que hacerlo la mujer, tenía que hacerlo ella, porque entonces el rebaño del padre, ¿qué hacía? Lo dejaba perder. Ella agarró el manto, decía: aquí no hay hombre, pero hay una mujer. Gloria al Señor. Y dice la palabra del Señor que estaba Moisés ahí. Otra vez obró la sobrenaturalidad de Dios para con Moisés. Moisés tenía un hombre de mucho carácter y defendió aquellas mujeres, gloria al Señor. Y entonces el papá se encontró extraño: ¿cómo va a ser que llegaron tan temprano? Y ella le explicaron al padre: ya Dios tenía un lugar preparado para Moisés en ese lugar, gloria al Señor. Y dice la palabra que ahí se convino el matrimonio con Moisés, con esta joven, y Dios le dio un hijo que se llama Gerson, que él le puso ese nombre que significa forastero, porque lo tuvo cuando era forastero, o sea, no estaba en su tierra, no estaba en sus raíces, sino que andaba sin sabe lo que es un forastero, una persona que anda, ya usted sabe. Entonces dice que aconteció que cuando murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, clamaron y subió a Dios el clamor. Gloria al Señor. Y Dios se acordó del pacto. Dice la palabra que aquel rey había muerto. Hay personas que se levantan contra nosotros y Dios le va a dar muerte. Llegará el momento de Dios. Ese era el momento en que Moisés tenía que ser procesado. En ese momento, en la precariedad, ya Moisés había estado en el palacio. Dios lo llevó a un lugar desierto donde a veces tenemos que estar solos, encontrarnos con nosotros mismos y reconocer quién somos. Y eso le sucedió a Moisés. Gloria al Señor. Y dice la palabra... Perdón, ahorita yo dije que se llamaba Débora, la mujer se llamaba Séfora. Perdón, gloria a Dios. Y dice la palabra que cuando se murió aquel rey, el pueblo empezó a gemir. Yo recuerdo que le dije ahorita que Dios le había dicho a Abraham que el pueblo, su descendencia estaría esclava 400 años. Aquí el pueblo duró esclavo 430 años. ¿Sabes por qué? Porque hay veces que la bendición de Dios está ahí a punto de nosotros, pero nosotros no le pedimos. A veces nosotros queremos resolver las cosas por nosotros mismos y nos olvidamos de la promesa y queremos hacer las cosas con nuestra propia fuerza. Pero cuando gemimos al Señor, hasta que ellos nos gimieron a Dios y reconocieron que necesitaban el poder de lo alto y le recordaron la promesa. Recuérdale tu promesa a Dios y dile: Señor, tú me prometiste un día, ¿qué pasa? Entonces ahí
El Señor no es que se le ha olvidado, Él está esperando que tú le necesites, que tú le digas, necesito que tú vengas y obres, que tú me libertes, necesito que tu mano de poder venga y me liberte de esta esclavitud, que me liberte de este proceso, Padre, porque llevo tantos años y tú me habías prometido. ¿Qué pasa con la promesa? Fueron 400 años que el Señor le dijo, pero pasaron 30 años más y el pueblo seguía ahí acomodado en el pecado, acomodado en la esclavitud, acomodado en el pecado. Se olvidaron de su promesa, se olvidaron que había un Dios a quien ellos podían clamarle, a un Dios a quien ellos podían decirle, Dios, ven que te necesito, ven, libértame. A veces nos olvidamos de que tenemos un Dios tan poderoso y sobrenatural, un Dios omnipotente, un Dios que lo puede todo. Y cuando nos olvidamos de eso, entonces, ¿qué pasa? Dios se queda ahí porque Dios es un caballero esperando que tú le des la oportunidad, que tú le llames y digas, Padre, sin ti no puedo. He luchado con mi fuerza, pero sin ti es imposible. Ven que tú me hiciste una promesa, ven a pelear por mí, manda tu ejército, libértame, sácame de este proceso, sácame de aquí, ayúdame. Y Dios se quedó ahí, pero dice que cuando el pueblo se vio tan oprimido, entonces se acordó de aquel Dios de sus padres, y gimieron, dijeron, Dios, ¿qué está pasando con la promesa? ¿Dónde está aquella palabra? ¿Se te ha olvidado? Y Dios le dijo, no se me ha olvidado. Tengo todo preparado. Mientras tú vas olvidándote de Dios, Dios está preparando su plan y está esperando que tú tomes la decisión de decirle, ven. Entonces el Señor se acordó. Dijo, sí, yo hice una promesa, pero ustedes tenían que acordarse primero de que sin mí es imposible. Y dice la palabra del Señor que cuando ellos gimieron, a veces tenemos que gemir delante del Señor y decirle, Señor, ayúdame, sin ti es imposible, no puedo, no tengo fuerza, estoy acabada. Socórreme, Padre, porque estoy cansada. Y ahí viene la misericordia del Señor y nos dice, quítate tú porque ahora obro yo. Ese es el trabajo del Señor para con nosotros. Vamos a continuar mañana con el capítulo 3 del libro de Éxodo. Y saben que pueden comentar, pueden decirme cualquier, sabe que yo no puedo detallar tanto, a veces quiero dar nombre, quiero dar cita, quiero decir tantas cosas, pero es que sabe que yo debo coger media hora o 20 minutos y a veces se me va el tiempo y tengo que hablar rápido para poder decir de cada versículo, decir algo, una explicación más o menos que más entendible, porque a veces leemos las Biblias y no la entendemos, y es bonito cuando nos unimos 2 o 3 y nos reunimos y leemos y estudiamos y lo que usted entienda lo comparte conmigo, yo lo comparto con usted, y así hay cosas que fue revelada a mí, que yo se la digo a usted y usted dice, wow, un remazo, y usted se le fue revelada y cuando yo la cojo digo, es verdad, y concordamos y así sucesivamente, pero no es un estudio teológico, sino lo que más o menos lo que vamos entendiendo, vamos detallando versículo por versículo y la misericordia del Señor nos va ayudando. Amén. Dios te me bendiga, Dios te me guarde. Recuerda que te amo en el amor del Señor. Continuamos con el capítulo 3. No deje de sintonizar, suscribirte, compartir, que yo sé que será de gran bendición y mucho que vamos a aprender de este estudio. Gloria al Señor. Te bendigo en el nombre de Jesús.